¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Qué tenemos hoy aquí? Pues un coche muy interesante, porque mira que os he estado dando la barrila durante todos estos años con los Range Extender y la tecnología Range Extender, y por ayuda y gracia de los chinos ya tenemos aquí esa tecnología en Europa que tanto ha costado que llegue. Y este es un coche interesante por doble motivo, porque es una marca nueva, Leapmotor, una marca que está pegando muy fuerte actualmente en el mundo y en Europa, aunque tiene un recorrido muy corto, y eso quizás se nota también en algunos defectos de juventud que tienen sus coches y que seguramente están tomando nota de lo que contamos para mejorar en el futuro. Pero lo importante, lo esencial, es que este coche tiene la característica de tener una versión eléctrica, que por cierto ya te traje al canal, y ahora tenemos una versión eléctrica, nada menos que con una batería que se acerca a los 30 kWh por debajo. Es una batería grande que le da una autonomía oficial de aproximadamente 150 kilómetros en un uso normal y alrededor de los 215 caballos de potencia, más o menos 218 es la potencia exacta que tiene este vehículo, con una combinación curiosa. Tenemos por un lado la propulsión eléctrica, como ya sabes y te acabo de contar, con cierto nivel de potencia y de batería. Estamos hablando de un coche que en el día a día debería de funcionar siempre en modo eléctrico, y luego un motor generador de 1,5 litros y 88 caballos de potencia. La función de ese motor de combustión interna siempre es cargar la batería. Quiere esto decir que esto es un range extender puro, o lo que es lo mismo, no existe una conexión física entre el motor de combustión y las ruedas. En este caso, además, la propulsión es por las ruedas traseras, que es las que mueve el motor eléctrico, y siempre va a ser así, aunque nosotros estemos moviéndonos por carretera con el motor de combustión interna. Lo que vamos a hacer es simplemente cargar la batería para que a su vez alimente el motor de combustión. Eso lo convierte en un coche peculiar, que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, como te voy a contar en el vídeo. Al igual que el coche, en general es un vehículo que tanto para lo bueno como para lo malo podríamos decir que destaca, aunque en general como producto, si lo compras como vehículo de familia, vehículo para todo uso, para moverse por ciudad y entorno, pues es un coche bastante agradable de conducir, por los motivos que vamos a ir desgranando durante el vídeo. La principal limitación que tiene, pues evidentemente para un coche de más de 4,7 metros y con un peso ya importante, tirar de un motor 1,5 de 88 caballos hace que, como ocurre con muchos vehículos híbridos enchufables que están saliendo, como este Range Extender, el confort de rodadura, el confort de funcionamiento del coche se vea mermado precisamente por la aparición del motor de combustión. Y vinculado a esto, si haces un uso intensivo del vehículo o quieres circular rápido y fuerzas a la batería a ir descargándose, lo que te puede ocurrir al final es que tengas un motor que está funcionando bastante tiempo, haciendo sus cosas, haciendo su ruido, cuando al coche le cuesta bastante conseguir velocidad, ¿no? En ese punto estamos hablando ya de velocidades que estarían por encima de lo legal, así que eso no debería de suceder. Bueno, el coche tiene particularidades llamativas, como por ejemplo que solamente se puede abrir actualmente, o al menos en las unidades que nosotros tenemos, con el sistema NFC. Se puede vincular a un teléfono móvil o a una tarjeta. De momento solamente está disponible la tarjeta, que es la que hace que se te abra el coche y se te active el vehículo. Aquí no tenemos ningún tipo de llave, ni tenemos tampoco la posibilidad de pulsar un botón on-off para hacer que el coche arranque. Tienes que pensar que en general Leapmotor es una compañía que está claramente diseñada para fabricar coches que compiten con los vehículos eléctricos más avanzados, es decir, para gente más tecnológica, y específicamente Tesla sería la gran referencia sobre la que el Leap se apoya para competir con ellos. De primeras, los de Leap se han sacado de la chistera una plataforma para ser una marca tan nueva que tiene una batería en sus vehículos eléctricos que forma parte del chasis, y en general, a nivel de fabricación del hardware, a nivel de fabricación del coche, la rigidez torsional del chasis es brutal. Y tú me dirás, ¿y eso para qué narices sirve? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues sirve para que el coche esté muy bien asentado en carretera, que independientemente de lo que transmita en la conducción, que ahora lo vamos a comprobar, sea un coche seguro de reacciones. Una de las características excelentes que sacamos a este coche, una de las cosas buenas precisamente, es el espacio en el interior. Es un vehículo tremendamente amplio, con unas plazas traseras, además con una banqueta súper generosa. Fíjate el tamaño de la banqueta, la longitud que tiene, y aún así el espacio para las piernas que hay atrás. Bueno, la adición del motor de combustión interna y la mezcla de los componentes mecánicos, eléctricos y de combustión hacen que el maletero sea seguramente la cota menos destacada del vehículo. Toda la ganancia que tenemos de espacio para las piernas atrás, que es mucha, se ve mermada en parte por un maletero que declara 400 litros de capacidad. Como puedes ver, es un maletero que, aunque lo parezca, no tiene doble fondo. Abajo tenemos un cajón donde se ha colocado igualmente la batería de 12 voltios, algo muy común en estas mecánicas en las que se mezcla la batería con la combustión interna,
y un organizador de los objetos por si tenemos pinchazos y poco más. La gracia o la ventaja de tener esta configuración de coche, evidentemente, es que esta cortinilla trasera la podemos extraer, con lo cual podemos cargar el maletero hasta arriba y ganar bastante en lo que se refiere al espacio de carga. Es un maletero que no es pequeño, como puedes ver. Si necesitamos ese extra, lo vamos a conseguir extrayendo la barra de la cortinilla, pero en definitiva, para un coche de este tipo, aunque es un buen maletero, desde luego se queda por detrás del que tienen muchos competidores, especialmente los que llevan motor de combustión o son híbridos exclusivamente. Antes de seguir con esto, una cosita nada más. ¿Me ayudas a llegar al 1.000.000 de suscriptores? Estamos muy cerca y me he marcado el objetivo de conseguirlo, si es posible, antes de que termine el año 25. Suscríbete si no lo has hecho ya. Es gratis, es muy sencillo, no cuesta nada y nos ayudas un montón. Fíjate, aunque parezca mentira, la mayor parte de las personas que ven los vídeos todavía no están suscritas al canal. Suscríbete y vamos a llegar al 1.000.000 en esta comunidad cuanto antes. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues el Leap C10 es un coche muy amplio. Entramos dentro, como te digo, llevamos la tarjetita con la que abrimos y cerramos el coche pasándola por el retrovisor, la colocamos aquí y el coche ya estaría listo para arrancar y poder poner la posición D del vehículo sin ningún tipo de problema, algo que no vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que ha buscado Leap con el diseño de este vehículo? Bueno, pues ha intentado hacer un coche eléctrico que sea agradable, desde luego a nivel de materiales, a nivel de acabados, es bastante sencillo y lo fía todo a las pantallas, a una pantalla de gran tamaño, como estás viendo aquí, una pantalla además bastante vistosa y una instrumentación que se queda con una pantalla que no está nada mal para el tamaño que tiene, pero sigue siendo la típica pantalla que está incrustada, aunque por ejemplo me acabo de bajar del BYD 6 y es claramente más grande. Esta pantalla con más de 15 pulgadas, pues es una pantalla claramente más grande que la que tienen vehículos con un precio parecido, o al menos similar. Fijaos que un detalle tan tonto como la altura de iluminación de los faros se maneja igualmente desde la pantalla. Aquí filosofía Tesla 100%. Absolutamente todo fiado a la pantalla. Ya ves que no hay un solo botón físico que tocar aquí y solamente tenemos un clúster de botones en la parte superior para la cortinilla del gigantesco techo de cristal que tiene el coche, que la verdad es que es brutal, y luego por supuesto el warning también, si tenemos un problema, una emergencia, está puesto aquí arriba, que por cierto no es el mejor sitio para poner el botón del warning, pero es lo que hay. E incluso los botones, ya ves que tenemos un volante ovalado, los botones recuerdan muchísimo a los coches de Tesla y desde aquí lo vamos a manejar todo. Una cosa llamativa, curiosa que tiene el coche, bueno, tiene muchas, es que no tiene conexión a Apple CarPlay y Android Auto, lo cual es una limitación bastante llamativa que estoy seguro que en 4 días, entre comillas, van a arreglar por software. Y luego las salidas de aireación del coche están ocultas, están puestas en vertical, ya ves aquí, toda esta línea es por donde sale el aire y al igual que ocurre con los coches de Tesla, podemos manejarla con el dedito y la orientación, en lugar de tener botones o ruedas, lo que hacemos es manejarla directamente con los dedos. Tenemos 4 niveles y en función de dónde toquemos, pues podemos tocar directamente en la aireación o podemos tocar en las líneas gráficas que nos marcan exactamente cuáles son los límites derecha, izquierda, arriba, abajo, eje de coordenadas y abscisas. Así funciona la configuración del sistema de climatización, que por lo demás no tiene ningún tipo de complicación extra. Tenemos que pulsar el menú y ya podemos trabajar sobre él. Y como digo, pues muchísima información, como siempre, en las configuraciones del coche, especialmente en los sistemas ADAS, que son bastante escandalosos en este tipo de vehículos, y una pantalla, por supuesto, de monitorización del conductor, que va a estar pendiente de nosotros y que nos va a llamar la atención en caso de que nos despistemos. Tenemos un cargador para el teléfono móvil que no tiene ventilación, con lo cual no es un cargador que pueda cargar de manera muy potente, y luego un generoso espacio igualmente para dejar objetos, que no está refrigerado. En general, mucha sencillez en este Leap C10, un coche que viene de China ya de una generación que Leap está renovando a toda velocidad y que buen seguro va a mejorar en muchas cosas, pero principalmente y lo fundamental, al margen de estos déficits, por lo menos tenemos pantalla de instrumentación aquí delante, que un Tesla no la tiene. Lo más interesante y lo más potente es la cantidad de espacio para transportar a personas grandes atrás y luego la rigidez torsional y la calidad con la que está construido el coche en general, que hacen que sea un vehículo muy sólido y muy serio para moverse en familia. Bueno, lo que te anunciaba en la presentación del coche, un espacio enorme para las piernas detrás,
Estamos hablando de 4,73 metros, tampoco es que sea un coche gigante, y ese pequeño margen que deja el maletero lo ganamos claramente en espacio para viajar aquí, además en una posición buena, erguida, con el techo de cristal encima. Tenemos algún detallito para los ocupantes de las plazas traseras. Podemos estirar las piernas prácticamente enteras, en mi caso, ya ves. ¿Cuál es la posición? Teniendo la posibilidad de dejar el asiento a mi estatura. Y luego dos salidas de aireación traseras con dos igualmente tomas USB del tamaño USB-C y el tamaño anterior estándar que muchos dispositivos todavía tienen. Aquí detrás, por las formas del coche, por cómo cae el techo, que no llega a caer hasta detrás de la posición del ocupante, que en este caso soy yo, y por el espacio que hay para las piernas, es de los mejores coches que hay en el mercado en su categoría, sin ningún género de dudas, para llevar ocupantes traseros. Incluso la anchura para la tercera persona eventual es más grande, aunque como puedes ver el mullido del asiento no lo es tal, y está priorizado el hecho de poder llevar un reposabrazos, que por cierto no lleva el típico rebaje para los portabotes, que es algo que prácticamente ya no se ve en ningún coche, ¿no? Son detallitos un poco a mejorar. Por lo demás, ya te digo, los mimbres están, y es el punto fuerte de este vehículo, transportar con confort a personas, y a poder ser a personas de gran tamaño también, sin ningún género de dudas y sin ningún tipo de problema. Muchísimo espacio aquí atrás. Y por cierto, los portavasos para atrás, en lugar de llevarlos en el reposabrazos, como te acabo de enseñar, están justo encima de la salida de aireación, están aquí delante. Y oye, quizá así, de esa manera, puedes llevar botellas o envases sin anular la plaza central trasera, e igualmente también pues es más cómodo si llevas a alguien tener la bebida ahí ordenada que no tenerla que poner aquí detrás con el brazo bajado. En definitiva, han elegido esa opción y bueno, pues es una opción interesante, como tantas otras que se hacen a la hora de desarrollar un coche y que tienen sus pros y sus contras. Hemos tenido oportunidad de hacer un viaje largo con este coche y tiene muchas particularidades que forman parte de su filosofía. Ahora mismo en el indicador de autonomía es interesante porque nos explica disgregada la autonomía que queda en modo eléctrico y en modo combustión, y tenemos 108 kilómetros todavía de electricidad para movernos, lo cual está muy bien. Y una de las cosas que llama mucho la atención para bien de este coche, que ya le ocurría a la versión eléctrica igualmente, son los bajos consumos eléctricos que marca, ¿no? Son unos consumos eléctricos que están en la franja de los mejores de su clase y por debajo de muchos vehículos SUV de este tipo. Bueno, pues habría que hacer algún kilómetro extra para poderlo refrendar, pero los consumos son buenos en modo eléctrico. Igualmente es llamativo, es interesante los modos de conducción que propone, que no tienen nada que ver con el Sport o con modos de ahorro. Tiene por un lado los modos tradicionales, que son Comfort o Sport, es decir, lo de toda la vida, que la verdad que va a influir poco en la conducción. Y luego tiene lo que es verdaderamente interesante, que son los modos vinculados a la gestión de la batería y del motor de combustión interna. Tenemos un modo eléctrico, tenemos un modo eléctrico plus, tenemos un modo combustible, que sería algo así como el equivalente al modo híbrido, y tenemos un modo potencia plus. ¿En qué se diferencian? Bueno, el modo combustible es el que va a hacer que el coche, como digo, calcule qué es lo más eficiente en cada momento, y si tiene que ir encendiendo el motor de combustión interna para ir cargando batería ya a determinados ritmos, lo va a hacer. El modo eléctrico va a forzar a que el coche funcione en modo eléctrico hasta que le quede un porcentaje de batería que va a estar entre el 20 y el 30%, a partir del cual el motor de combustión va a empezar a saltar. El modo EV Plus es un modo que fuerza el agotado de la batería, que puede ser interesante si, por ejemplo, te quedan 15, 10 kilómetros para llegar a casa o al lugar donde vas a cargar el coche y quieres seguir haciendo que el coche funcione en modo eléctrico sin que se encienda la combustión para no gastar gasolina o simplemente para tener más confort de marcha. Y el modo potencia plus es un modo en el que va a forzar el motor de combustión para cargar la batería. Bueno, de todos estos modos yo creo que el EV y el combustible, es decir, de los cuatro, los dos modos centrales, son los más interesantes. Y en el modo EV, como ocurre con muchos coches de nacionalidad china que tienen una tecnología, ya sea híbrida enchufable o range extender, lo que hace el coche es que cuando llega ya aproximadamente a un 30% de batería, una cosa así, el motor de combustión empieza a encenderse. ¿Para qué? Para que no se quede nunca sin batería, sin la suficiente batería para poder responder cuando pisamos el acelerador fuerte y cuando le estamos solicitando más aceleración al vehículo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es un poco lo mismo que pasa con el otro range extender que tenemos ahora mismo en el mercado, que es el del Mazda MX-30, que cuando llegamos aproximadamente un poco menos de un tercio
de lo que queda de batería, el motor de combustión ya empieza a aparecer para que nadie se nos desmadre a nivel de prestaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo esto en una conducción por ciudad, en una conducción por circunvalaciones, como estoy haciendo yo ahora, es una auténtica gozada. Se circula muy bien, muy cómodo, muy a gusto, y no hay absolutamente ningún tipo de pega ni de queja en lo que se refiere al funcionamiento del coche. Además, es un coche que está claramente mejor aislado que otros vehículos eléctricos de este precio y nacionalidad, lo cual es un extra para circular con confort. Y lo único que no nos acaba de convencer, estemos por ciudad, circunvalación, carretera, etcétera, es el tacto de la dirección. Es un tacto muy artificial y que está muy desconectado de las ruedas. Eso no significa que el coche sea más o menos estable, simplemente es una característica del tacto de conducción del vehículo, que por ahí pues es francamente mejorable. Y luego nos queda el último punto, y más importante probablemente, que es lo que ocurre, porque precisamente un coche como este, que anuncia más de 1000 kilómetros de autonomía, como muchos coches eléctricos chinos, que por cierto es un anuncio que está muy relacionado con el tema de que llevan un depósito de combustible grande, no es que sean especialmente eficientes por la parte térmica, por la parte de la combustión. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues ocurre que hay una diferencia muy grande entre circular con suavidad y con tranquilidad y hacerlo con algo de prisa o por encima de la media de velocidad de lo que estamos acostumbrados a la hora de conducir con un coche como este. Si circulamos hasta 120 km por hora, digamos que todo el sistema es capaz de funcionar de una manera homogénea y que no vamos a encontrar grandes apariciones del motor de combustión con ruido, con molestia. Si forzamos la máquina y empezamos a subir de 120 y pasamos a 130, 140, entonces el coche no tiene tiempo suficiente de regenerar la batería para seguir dándonos ese impulso eléctrico sin forzar el motor de combustión interna, y entonces el confort de marcha se puede resentir claramente. Sea como sea, y aunque el coche anuncia 215 caballos, 218 el eléctrico, 215 este range extender, este es un coche para conducir tranquilo, no es un coche para conducir con prisas ni agobios. Ojo, que si le damos un pisotón al acelerador, el motor eléctrico está ahí y responde con muy buena velocidad y con mucha prestancia. Es un motor eléctrico y son más de 200 caballos. Pero en la práctica, para largos desplazamientos, es un coche diseñado para que el motor de combustión interna apoye al eléctrico, apoye a la batería, y en ningún caso tenemos que pensar que vamos a seguir manteniendo un coche de 218 caballos, pensando en términos de aceleración, si nos vamos más allá de 130-140 km por hora. En ese punto, además, el consumo se resiente claramente. Hay un salto importante entre circular a 120 y circular a 130 o más. O sea que la zona óptima de utilización del coche está precisamente en esa velocidad que coincide con la velocidad legal. Y bueno, pues cada uno tendrá que ponderar efectivamente si esto le sirve o no. Entiendo que para la inmensa mayoría de la gente que se plantea comprar un coche así es más que suficiente. Nada más, espero que el vídeo os haya parecido ilustrativo e interesante y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.